Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Johnny Lozano y este video tutorial tiene como propósito orientarlos sobre el uso de formularios compartidos en Google para realizar encuestas. Entonces, estando en nuestra cuenta personal, vamos a hacer clic en esta cuadrícula superior de la parte derecha y se va a desplegar este menú de opciones. Vamos a hacer clic en el Drive. Ustedes también pueden hacer este proceso a través del correo institucional. Vamos a hacer clic en Nuevo y vamos a ir a Más para elegir los formularios de Google. Una vez estemos en este formulario, vamos a darle un título para guardarlo y diferenciarlo de los demás. Entonces vamos a poner como título Instrumento Prueba Video Tutorial. Acá en la descripción vamos a suministrarle información a las personas que van a diligenciar nuestro formulario. Si el formulario está dirigido a un grupo de estudiantes, debemos ser muy claros y precisos en las instrucciones. Si el formulario está dirigido a docentes, aparte de la precisión y de la claridad, debemos ser muy formales en cuanto al registro que vamos a utilizar en la descripción. Lo importante de la descripción es que seamos claros respecto al objetivo que tiene ese instrumento que estamos diseñando. La descripción debería responder a las preguntas: ¿qué es el formulario? ¿Quiénes lo están aplicando y para qué se va a utilizar la información? Entonces ustedes, una vez hayan escrito en este apartado esa información sobre el instrumento, van a empezar a añadir preguntas. Acá tienen diferentes opciones de preguntas. Hay una que es muy interesante y es esta de múltiple opción en cuadrilla. Es muy interesante porque nos permite analizar en un solo elemento varias variables o varios elementos o varios, digamos, conceptos que queramos evaluar o que queramos poner en consideración de nuestro usuario. Entonces podemos poner, por ejemplo, califique de 1 a 5 la efectividad de las sesiones en línea en su formación académica. Y entonces acá vamos a poner, perdón, califique de 1 a 5 los siguientes elementos sobre la efectividad de las sesiones en línea, sobre la efectividad de las sesiones en línea en su proceso académico, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, entonces un aspecto importante, acá la batería acá, un aspecto importante es la claridad, el uso de las herramientas de interacción sincrónica, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar si el uso que el docente, el uso que el docente da a las herramientas de interacción sincrónica. Entonces acá vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 para que el usuario califique, ¿cierto? El segundo elemento, ¿cuál va a ser? Digamos que vamos a preguntar el volumen o más bien la adaptación de las actividades, la adaptación de las actividades para las interacciones remotas, ¿cierto? Vamos a calificar eso, vamos a calificar si las actividades fueron adaptadas a un formato distinto o si simplemente se pusieron en un PDF y se enviaron, ¿cierto? La comunicación
con su docente, ¿sí? Otro aspecto que podemos evaluar sería la, el uso o la variabilidad de las herramientas o el repertorio de las herramientas usadas por el docente. Voy a poner estos ejemplos. Ojo, estos ejemplos que estoy poniendo no sirven para el ejercicio de ustedes porque están digamos, con una redacción que no es del todo apropiada, porque la estoy haciendo nada más para el ejercicio, eso por un lado, y porque no están muy alineadas con mi objetivo. Esto lo estoy haciendo solamente para explicarles cómo se puede utilizar esta herramienta. No quiero ver que están copiando y pegando estas opciones en sus instrumentos. ¿Listo? Solamente para ver cómo podemos manejar la herramienta. Olvidé algo importante acá. Eh, tenga en cuenta que uno es deficiente y 5 es excelente. ¿Sí? Como para aclarar. Eso normalmente queda sobreentendido, pero pues es mejor aclarar. Entonces acá está. Ponemos que sea obligatoria la respuesta por cada una de las columnas y al hacer acá clic en el ojito para ver la vista preliminar, perdón, entonces vemos la cuadrícula, vean qué instrumento tan práctico. Entonces, el uso que el docente da a las herramientas de interacción sincrónica, entonces califique de 1 a 5, lo puedo hacer, ¿cierto? Y tengo varios elementos ahí. O yo puedo utilizar entonces en vez de números, ¿cierto? En vez de números, si quiero un factor más bien no numérico, sino cualitativo, entonces puedo poner malo, ¿cierto? Regular, regular, eh, bueno, ¿sí? Y excelente. Entonces, ojo, tiene que haber una coherencia total entre este planteamiento y las opciones que damos, ¿cierto? Entonces acá dice, califique, bueno, entonces elija un criterio, ¿cierto? Entonces, elija un criterio que describa, de acuerdo con su experiencia, los siguientes elementos sobre la efectividad de las sesiones en línea en su proceso académico, ¿cierto? Y ya, no aclaro esto. Entonces ya hay una correspondencia entre las opciones, ¿cierto? Los indicadores y el planteamiento de la pregunta. Entonces digamos que listo, ya tengo esa pregunta. Ahora quiero, por ejemplo, esta vez utilizar una de opción múltiple con única respuesta. Entonces, por ejemplo, el planteamiento puede ser las sesiones en línea generan en usted una sensación de satisfacción, eh, frustración, frustración, eh, enojo, eh, alegría. Recuerden que estos son ejemplos, ejemplos de cómo podemos operar la herramienta, insisto, no son ejemplos metodológicos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos varias opciones. Sí, es importante que siempre pongamos acá requerido, requerido. ¿Listo? Si ustedes creen que la redacción de su pregunta es un poquito ambigua y necesitan explicarla, ¿sí? Y no se quieren llenar, pues no quieren escribir una pregunta tan larga porque entonces ya se va a aburrir nuestro encuestado. Entonces ustedes pueden hacer clic en estos punticos y habilitar descripción. Entonces en descripción ustedes pueden veamos, ser mucho más claros, mucho más específicos en las instrucciones. Entonces un ejemplo podría ser, por favor, elija una sola opción entre las alternativas planteadas, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces esa descripción me va a permitir a mí darle elementos de claridad a mi usuario para que le quede absolutamente, ustedes mejor que nadie saben
que a veces algunas instrucciones o algunas preguntas parece que están claras, pero no lo están. Entonces no está de más que en la descripción le digamos de manera explícita a nuestro usuario qué es lo que queremos de él en esa respuesta, para que no quede confundido, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. Vamos a ver, siempre vamos a dar clic acá en vista preliminar porque esto es lo que va a ver nuestro usuario. Esto es lo que va a ver nuestro usuario, entonces es importantísimo porque así sabemos si se lee, se deja leer bien, si las preguntas están claras, si las opciones son claras, si es coherente. Yo les sugiero a propósito que por favor hagan un pilotaje de esas preguntas. Pongan a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a que por favor en 5 minuticos les hagan el ejercicio de responderle esas preguntas. No importa que las preguntas queden ahí registradas, después ustedes las borran el registro de esas respuestas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes tengan a 2 o 3 personas que le hagan el ejercicio a ustedes y que les digan, ojo, mire que acá esta pregunta no se entiende, mire que la pregunta 2 me dejó confundido, mire que tal vez acá la opción correcta no sea esta, sino la otra. Nosotros en la academia debemos acostumbrarnos por responsabilidad a siempre hacer un pilotaje previo de todos los instrumentos que vamos a utilizar antes de emplearlo en nuestra población, porque el pilotaje me permite a mí como investigador o como asistente, como investigador principal, como investigador suplente, etcétera, me permite a mí identificar algunos errores que puedo pasar por alto en el proceso de la elaboración, ¿sí? En la academia todo es susceptible de mejora, entonces no se preocupen, si ustedes hacen un instrumento, lo pilotean y la persona que les revisa eso les dice eso todo está mal, no se entiende nada, no se van a frustrar, es normal, hay que volver a hacerlo, hay que destejer y volver a tejer, ¿listo? Bueno, otra función que tiene esto en las preguntas, por ejemplo, en cuanto a opción múltiple, también pueden ser entonces lista de chequeo, ¿cierto? O seleccionar de un menú desplegable, ¿cierto? Eso en cuanto a las que son de elegir. Hay dos acá que son de respuesta corta o de párrafo. ¿Para qué se utilizan? Para que el usuario, el encuestado, exprese su opinión. Ojo con este tipo de preguntas. Pueden ser perjudiciales a la hora de administrar los datos, ¿sí? Es mejor reservarlas para el final, para cuando queremos que el encuestado deje algún tipo de reflexión. Por ejemplo, ¿sí? Acá, al final. Digamos que ustedes ya tienen el resto de preguntas. Entonces, por último, por favor, haga un comentario personal y breve sobre su experiencia en en las sesiones remotas en su institución educativa, ¿cierto? Es importante algo, muchachos, si ustedes le van a llamar a estos sesiones remotas o educación virtual o clases en línea, ustedes tienen que ser consistentes con este lenguaje que utilicen. ¿Listo? Eso es muy importante. No podemos hablar en la primera pregunta de sesiones remotas, en la segunda pregunta de clases virtuales, en la tercera pregunta de las charlas esas por Meet, en la cuarta de los Zoom con los profesores. Debemos ser muy consistentes porque el usuario puede pensar que nos están preguntando de cosas distintas. Y este término o este concepto de sesiones remotas, por ejemplo, o de interacción remota, es el concepto que ha utilizado la Universidad de Ibagué. No sabemos en las instituciones educativas, en otros colegios o en otras universidades, a qué término o qué concepto hayan empleado ellos para referirse a esta situación, mm, digamos, la respuesta que tuvimos como instituciones académicas al confinamiento y a la pandemia. Entonces, como no sabemos si vamos a utilizar el concepto de sesiones remotas o de interacción remota o de interacción a través de herramientas virtuales, es necesario ser consistentes e incluso acá en la definición, en la descripción, perdón, acá en la descripción, ¿sí? Definir eso, ¿sí? Definir eso. A continuación, usted va a responder unas preguntas sobre el grado de satisfacción o la percepción de satisfacción sobre las sesiones remotas que usted ha tenido en su institución académica. Y ponen entre paréntesis, sesiones remotas se refiere a
la interacción con sus docentes mediada por herramientas